Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. No, Diana. Ahora sí. Era un ensayo, voy a repetir. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación de este libro de especial relevancia para nuestro Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Nos acompaña su director, el profesor Rafael Marchetti, quien actualmente se desempeña como rector adjunto de internacionalización de la Universidad Luis Guido Carli, en Italia. Es catedrático de Relaciones Internacionales y del Departamento de Ciencia Política y la Escuela de Gobierno. También es director de la Unidad de Investigación en Análisis de Riesgos Políticos, Centro Internacional sobre Democracia y Democratización. Sus áreas de experticia son las relaciones internacionales, asuntos globales, seguridad y teoría política internacional. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy. Considere la Universidad del Norte como su casa. Y bienvenido. Muchas gracias a vosotros por la invitación, profesora Rico. Es un gran gusto estar acá con vosotros. Se agradezco mucho la invitación y, bueno, pido perdón por mi español, que es un poco, bueno, así. Pero espero que me puedan entender bien cuando voy a hacer esta presentación. Y, bueno, el tema de hoy es el tema de las ciudades en el mundo moderno, en las relaciones internacionales. Nosotros por mucho tiempo estuvimos pensando con una mentalidad muy estadocéntrica, o sea que siempre teníamos como unidades de análisis de la política internacional los países. Italia, Colombia, Estados Unidos, China. Y por supuesto los países son importantes, pero al mismo tiempo tenemos que pensar que hay todo una variedad de factores substatal o no estatal que van a jugar un papel muy importante. Por supuesto, podemos pensar a las empresas transnacionales, podemos pensar a las organizaciones de la sociedad civil, pero también, y este es el sentido, el punto de esta presentación de hoy, tendríamos que pensar, observar y cuidar un poco más de lo que generalmente hacemos a las autoridades locales, las provincias y las ciudades, los pueblos, las ciudades sobre todo, porque son aún más importantes, relevantes y pueden conseguir producir impactos, influencias muy importantes a nivel internacional y mundial. Y entonces mi presentación de hoy y bueno, mi libro es
una manera de enfocar un poco sobre este tema para clarificar. Y yo creo que voy a usar el PowerPoint, así que esto me va a ayudar un poco, y también con imágenes, y después al final espero que vamos a tener un poco de tiempo para discutir. Un ratito solamente, déjame compartir la presentación. Bueno, lo siento, la presentación va a ser, el PowerPoint va a ser en inglés, así que vosotros tenéis dos lenguas, quizás mi español no es muy correcto, así que podéis averiguar si estoy hablando bien. Vale, empezamos. Bueno, si ustedes piensan a una mapa lo que sea, esta es la mapa de Europa, yo vengo de Europa, así que esta generalmente es la mapa mental que vosotros tenéis en la cabeza. Cuando estáis pensando a Europa, pensáis a España, Francia, Alemania, Italia y Suecia. Bueno, esa es como tradicionalmente nosotros vemos la política internacional, los actores. La mapa que hoy voy a aconsejar, voy a intentar de convencer a ustedes de mirar, es otra, es esta. Es una otra manera de pensar a Europa, pero es una Europa donde los países se van desapareciendo un poco y van a aparecer más evidentes las ciudades. Porque las ciudades no solamente son los lugares donde de facto la mayoría de las personas viven, sino también son los lugares donde todo lo que pasa de importante en nuestra vida ocurre. Protestas políticas, cambios políticos, innovaciones tecnológicas, desarrollo económico, pandemias, ataques terroristas y todo lo que siempre pensamos como importante en nuestra vida, siempre de hecho pasa en las ciudades. Así que tendremos que pensar un poco distintos. Yo no quiero decir que tenemos que olvidar la mapa tradicional con los países. Los países siguen siendo importantes, pero al mismo tiempo tenemos que tener otra mapa, esta, en la cual nos permite de mirar las cosas de una manera un poco distinta. Y si las ciudades son importantes, bueno, son importantes también porque no solamente juegan un papel a nivel nacional, sino también porque siempre más se van haciendo como actores internacionales. Actores internacionales que actúan independientemente, como actores autónomos, pero también como actores que actúan juntos a los países, a los gobiernos nacionales. Y entonces, justamente en este punto de conexión, en las políticas exteriores de los países, en este punto de conexión en cual la política al exterior del gobierno nacional y la acción internacional de las ciudades se juntan, que el impacto mayor se puede conseguir. Entonces, de hecho, los gobiernos que consiguen los mayores beneficios, los mayores impactos, son gestos que saben cómo utilizar esta sinergia, esta colaboración entre los gobiernos nacionales y los gobiernos municipales de las ciudades. ¿Vale? Pues esa es otra mapa. Podemos pensar, aquí todavía tenemos los confines, los nacionales, pero también tenemos estos puntos que son las ciudades. ¿Vale? Bueno, mi mensaje de hoy, mi mensaje central de esta conversación
es que tenemos que tener una visión de las políticas internacionales que es mucho más pluralista de la que generalmente tenemos. Y que esta pluralización de la política internacional lleva muchas oportunidades, pero también muchos riesgos. Y entonces tenemos que tener una visión y una interpretación suficientemente sofisticada para detectar y distinguir los riesgos de las oportunidades. Otro mensaje importante de hoy es la idea que la proyección internacional de las ciudades, la city diplomacy, no es solamente económica. Por supuesto, es también económica. Y la economía, el business, es una parte importante, pero también hay una city diplomacy, una diplomacia urbana, que toca aspectos políticos, sociales, culturales, de derechos humanos, y tenemos que considerar también estos aspectos. En términos de estrategias, tenemos que entender la diplomacia urbana como un juego multinivel. La complejidad del sistema internacional nos pone enfrente del reto de desarrollar estrategias sofisticadas, múltiples. Así que una comunidad política, que es representada del gobierno nacional, pero también de los gobiernos locales, de las ciudades, tiene que desarrollar unas estrategias en cual el nivel local, nacional e internacional están integrados de una manera coherente. Y la otra cosa también importante en términos de estrategia es entender que las ciudades no juegan solas, sino también muchas veces en redes. Esto de los networks, las redes internacionales de ciudades, pero también las redes híbridas, en la cual tienes gobiernos, actores privados, actores urbanos. Estas redes son un lugar particularmente importante para entender la política internacional. Y también hay límites en todo esto. Los límites tienen que ver con la resource, el dinero, que es limitado. Los ayuntamientos, las ciudades, generalmente no invierten mucho dinero, aún lo invierten siempre más, pero todavía es una cantidad pequeña en la política internacional, y esto es un tema. Y también el otro límite es un límite normativo, en el sentido que en algunos países esta diplomacia urbana sigue un poco en una zona como gray, una zona que no está exactamente reconocida por las instituciones nacionales, y entonces siempre estas son actividades un poco, bueno, no quiero decir clandestinas, pero actividades que, bueno, sí se pueden hacer, pero no demasiado, porque si no, el Ministerio del Exterior podría como fastidiarse un poco, ¿no? Entonces, como siempre, buscar una misura intermedia para perseguir, para desarrollar sus objetivos de internacionalización. Bueno, cuando hablamos de local authorities, autoridades locales, hablamos sobre todo hoy de ciudades, pero también de regiones, provincias y de estados federales, ¿vale? Las ciudades pueden ser interpretadas en distintas maneras, como un área social, como un área de ciudadanos, pero también como un área de gobierno. Yo tengo, sobre todo, voy a hablar de la forma de la polis, como una forma de gobierno que se proyecta al exterior. Las ciudades, bueno, hay ciudades de distintos tamaños y
desde las pequeñas hasta la global, y ahora en un rato voy a mostrar proyecciones de ciudades que van a ser megalópolis en pocos años. Piensa esto. No solamente la mayoría de la población mundial vive en las ciudades, pero también el caso es que las ciudades todavía ocupan solamente el 2% del territorio mundial, pero producen alrededor del 70% de la economía, del 60% de la consumption, del 70% de la polución y de la basura. Así que también desde un punto de vista del medio ambiente, las ciudades son crucial, son extremadamente importantes para enfrentar los retos ambientales. Las ciudades fueron muy importantes por muchos años, por muchos siglos. Piensa en Atenas, en la Grecia clásica, en Venecia y otras ciudades. Y después, en un año particularmente importante, simbólico desde el punto de vista de las relaciones internacionales, el 1648, ¿no? El año de la paz de Westfalia, el sistema se hizo muy soberanista y estatocéntrico, y las ciudades fueron como echadas por la puerta, echadas fuera del contexto o de la política exterior internacional. Justamente en los últimos años la política cambió un poco y las ciudades están siempre más ocupando espacios importantes. Hay muchas ciudades, el número de las ciudades va aumentando año después de año. Las ciudades se hacen más grandes y ya tenemos ciudades que son, como se dice, mega ciudades, y este número va a crecer aún más en los próximos años. Así que el mundo será, el trend, la tendencia es siempre más personas viviendo en ciudades y ciudades siempre más grandes. De hecho, ya desde muchos años estamos hablando del papel jugado de las ciudades globales, estos como hub, donde muchas cosas pasan. Y esto es el mundo, siempre más el mundo al cual estamos andando. Piensa estos casos. En México, la Ciudad de México tiene una policía que tiene más de 100,000 personas, que es más largo de la agencia de law enforcement de más de 100 países. Así que una ciudad tiene una policía que es más larga de la law enforcement, de la agencia de enforce de la ley de la mayoría de los países. Una sola ciudad. O piensa como esto. Nueva York, tienes un budget que es más grande del budget de la mayoría de los países en el mundo. Así hay una ciudad, sí, por supuesto, una ciudad muy importante y todo, que tiene un budget que es más importante, más significativo de la mayoría de los países del mundo. Bueno, esta es una simple tabla como ranking y donde ves que, por supuesto, esto pones juntos países, ciudades y empresas, ¿vale? Y ves que bueno, los primeros encima del ranking son todos países, pero ya al número 12 tienes Tokio, al número 14 Nueva York,
y después Los Ángeles, y después Chicago, London, París, Londres, y así siguiendo. O sea, mira esto, la Colombia, número 38, está justo un pelo más de la Ciudad de México y más baja de Osaka, por ejemplo, en Japón y otras ciudades, ¿vale? Esta es la situación en el mundo en el cual nosotros vivimos. Así que quiero decir que si nosotros nos olvidamos de las ciudades, vamos a perder mucho de lo que pasa en el mundo. Y yo creo que no podemos entender el mundo muy bien si nos olvidamos de las ciudades. Ya hoy tenemos la mayoría de las personas que viven en las ciudades y la proyección por el 2050 es que el 70% de la población mundial va a vivir en las ciudades. Bueno, esto está subiendo. Piensa estos dos casos. En Kinshasa, en África, hoy, bueno, hace algunos años, la población era de 12 millones y la proyección en 80 años que van a tener una población de 83 millones de ciudadanos viviendo en una singular ciudad. Lo mismo en Lagos, en Nigeria, la proyección es que la ciudad tendrá entre 80 y 100 millones de ciudadanos. Esto no sé si ustedes entienden bien, pero acá estamos hablando de ciudades que van a ser más largos de la mayoría de los países, más largo de Italia, más largo de Colombia, más largo de muchos países, en una ciudad. Así que ustedes tienen que pensar en cómo van a vivir 80 o 100 millones de personas en una ciudad, en términos de transporte, en términos de polución, en términos de seguridad, en términos de desarrollo económico, en términos de movilidad. Esos son retos que creo que son muy, muy importantes y que yo tengo que decir que creo las ciencias políticas y los estudiantes, los scholars de relaciones internacionales no están considerando lo suficiente. Eso también, por ejemplo, tiene una implicación política que ya la vemos en muchas elecciones. Generalmente las ciudades van a tener una orientación política más liberal progresista, mientras el campo tiene una orientación más conservadora. No siempre, pero este es el trend. Ya lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos. Los Democrats tienen siempre la mayoría en las grandes ciudades y los Republicans siempre ganan en el countryside. En Inglaterra, cuando votaron por la Brexit, una elección, decimos, bastante conservadora en un sentido, la mayoría de los votos en favor de la Brexit se vino del campo. Ciudades como Londres estaban por el Remain, o sea, querían rechazar el referéndum. Y también todos los partidos populistas en Europa, en otros países, siempre no tienen gran éxito en las ciudades. Así que también este cambio, esta transformación sociológica, en la cual la mayoría de las personas va a vivir en ciudades, también tendrán implicaciones políticas en términos de partidos políticos, porque si vamos a mirar como la tendencia, el trend, también nos podemos ver una tensión muy fuerte entre partidos progresistas y partidos conservadores, esta tensión centrada en las ciudades. Aquí, bueno, a nivel mundial,
donde ves que hay algunas áreas en las cuales hay muchas ciudades, hay mucha concentración, pero también áreas donde, bueno, muy pocos. Bueno, yo voy a hacer ciudades, pero aún más tendremos que mirar a estos que se llaman archipiélagos urbanos, o sea, una agregación de varios pueblitos, varias ciudades pequeñas que están tan integradas que se hacen como un sistema único. Aquí hablamos de Tokio, Osaka, en Japón, hablamos de Los Ángeles, Tijuana, ahí entre Estados Unidos y México, hablamos de Greater London o de Abu Dhabi, Abu Dhabi en Dubai. Ciudades que están tan integradas que son más largas de una ciudad singular. Esto es la mayoría, la distribución entre población urbana y rural, donde ves que la urbana va siempre creciendo. Bueno, esa es otra manera de ver el ranking que yo os he enseñado antes, donde ves que hay ciudades que son ciudades en Estados Unidos que tienen un budget más grande de países. Dallas más grande de Austria, Denver más grande de New Zealand, New York más grande de Australia. Aquí no estamos hablando de países pequeños, pero estamos hablando de países importantes. Los Ángeles más grande de Netherlands y así, ¿vale? Esto, bueno, también del otro lado del mundo, ciudades en China, porque esto por supuesto es algo que está pasando en cualquier lugar. Ciudades en China que son más grandes de otros países. Por ejemplo, Beijing, más grande de los Emiratos Árabes Unidos. Wuhan, el centro del COVID, más grande en términos económicos de Israel. Y así, ¿vale? Tenemos que cambiar nuestro mapa mental. Como he dicho al empiezo, todo lo importante pasa en las ciudades. Desarrollo económico, reforma política, innovación social, protesta, revolución, ataques, polución, pandemias, bombas atómicas, Big Data Collection. Esto del Big Data es un tema muy importante y por supuesto también eso en las ciudades. Mucho pasa en las ciudades, mucho pasa entre las ciudades. Así que tenemos que mirar también a los networks. Bueno, y aquí llegamos a la política exterior. Bueno, esta es una definición muy clásica de política exterior. La política exterior generalmente se hace de manera bilateral o multilateral, pero siempre la contraparte es gubernamental. Hoy, pero, vamos a hablar de otro tipo de diplomacia, no esa intergubernamental, sino de diplomacia urbana o híbrida, en la cual tú tienes ciudades que interactúan con otras ciudades en otros países o que crean redes con organizaciones de sociedad civil, con otros gobiernos, con organizaciones internacionales y intentan de conseguir sus objetivos de internacionalización. Bueno, ¿por qué se hace la diplomacia urbana? A veces se llama paradiplomacia. Bueno, por varias razones. A veces hay razones internas. Los políticos van a ganar visibilidad. Cada vez que el político va al exterior, los medios,
van a hablar de este político que se va al exterior. A veces se hace diplomacia urbana porque hay una presión desde abajo. Típicamente, por ejemplo, algunas ciudades están muy metidas en el nicho del antiatómico, Nuclear Free Cities, que es un network muy importante, y esto viene como del activismo de los ciudadanos. A veces, la City Diplomacy va a sustituir, a reemplazar la diplomacia nacional que no se puede hacer. Este es el caso por Taipei, por Taiwán. Ustedes saben que en Taiwán es una isla, bueno, que la China considera como parte de su país, pero tiene mucha independencia, pero no está reconocida de la sociedad internacional. De hecho, Taiwán no tiene una representación en muchas organizaciones internacionales. Así que la política exterior de Taiwán muy a menudo está hecha por Taipei, la capital de Taiwán. Lo mismo por las ciudades palestinas, por Palestina, lo mismo por Barcelona, por Cataluña. Cataluña, por supuesto, no es un estado reconocido, y entonces Barcelona es muy activa en la City Diplomacy. A veces se hace la diplomacia urbana porque esto sirve a los intereses de los ciudadanos mejor. Por ejemplo, Ámsterdam es muy activa en Ghana, en Surinam, en Turquía, porque ese es el país de origen de sus migrantes. A veces hay también motivos que vienen del externo. Hay estas redes transnacionales de business, de activismo, de migrantes que van a empujar la sociedad y que la movilizan para perseguir una internacionalización. ¿Cómo se hace la diplomacia urbana? Bueno, de distinta manera. Por supuesto, hay el MOU, Memorandum of Understanding, hay acuerdos de cooperación, hay proyectos internacionales, hay campañas de advocacy, hay redes y también hay eventos internacionales, como las Olimpiadas, la Expo, los Campeonatos del Mundo y cosas de este tipo. Y los gobiernos, bueno, a veces hay una relación de cooperación, a veces de competición. Algunos gobiernos facilitan la diplomacia urbana, otros gobiernos la impiden, la limitan. Y es exactamente en esta relación entre el gobierno nacional y el gobierno local que mucho se determina en el sentido del potencial impacto que la diplomacia urbana puede conseguir. Algunos ejemplos. La City Diplomacy fue un instrumento muy importante por la política exterior durante la Guerra Fría. Pero también la City Diplomacy fue un reto, un problema por la política exterior, en el caso de París, de Roma o de Zurich, porque las ciudades tenían una orientación política opuesta a la orientación política del gobierno nacional. Esto también pasó en Colombia en algunos años. Básicamente se hace diplomacia urbana por motivos políticos, sociales, económicos. Bueno, esto es más sofisticado. ¿Qué tipo de variables tenemos que tener en cuenta para hacer una explanatory, una explicación? Pero esto es un poco más sofisticado, entonces lo dejo. Bueno, ¿quién hace la diplomacia de las ciudades? Bueno, por supuesto los alcaldes, pero también los councilors, los funcionarios del gobierno, de la alcaldía, pero también los external advisors, como los consejeros,
Milano es un caso interesante, la segunda ciudad en Italia. Tiene 3 distintos departamentos que tratan de relaciones internacionales. Hay uno que trata de relaciones institucionales, o sea que interactúa con los gobiernos extranjeros, con las empresas y la ONG. Un otro departamento que sigue simplemente los afares europeos, de la Unión Europea, esto es muy importante en Europa, y también hay un tercer departamento que sigue la cooperación internacional. Entonces hay 3 distintas oficinas dentro de la alcaldía de Milano y estos casos lo vamos a encontrar en muchas ciudades. Bueno, México City. Importante es pensar no solamente las ciudades individualmente, pero también las ciudades por dentro de redes de ciudades. Esto es un tema muy claro, que no es típico de las ciudades, sino típico, yo diría, de la época de la globalización en la cual nosotros vivimos. Todo está en redes. Redes académicas, redes de ciudades, redes de business, redes terroristas, redes científicas y por supuesto las ciudades también lo hacen. Hay redes nacionales, redes regionales y redes mundiales, ¿vale? En Sudamérica, el Mercociudades es una red particularmente importante porque están allí la mayoría de las ciudades de Latinoamérica. Esto es una manera de ver cómo hubo un boom, un aumento increíble de los networks a empezar de los años 90. En los años 90 hubo un boom en las redes ciudadanas, activistas y emprendedorial. Así que estos son fenómenos que van en paralelo y son muy comunes. Una de las primeras redes fue la International Union of Cities and Local Authorities, que se creó al empiezo del siglo XX. La más importante, la organización, la red más importante de alcaldías es la UCLG, United Cities and Local Governments. Tiene más de 240,000 ciudades y gobiernos locales e incluye casi el 70% de la población mundial. Seguramente es un actor importante de la global governance, de la gobernanza mundial, global, y es un punto de referencia por todas las alcaldías a nivel mundial. Pero hay también muchas otras redes. Aquí solamente algunos ejemplos. Una red generales, pero también muy particulares. Esta, por ejemplo, la AIVP, es la red de ciudades que tienen puertos, ciudades que están en el mar. C40 es una red muy, muy importante. Es la red más importante por todo el tema del medio ambiente. Incluye casi 600 millones de personas y es también juega un papel muy importante en la política, ¿cómo se llama eso? Global Environmental Governance, ¿ok? Hay redes locales o bueno, regional, esta es en Europa, la Eurocities es también una red importante. Bueno, hay muchas redes y quizás algunos de vosotros
hará algunas investigaciones sobre esto, va a descubrir muchas cosas. También las Naciones Unidas, por supuesto, han creado un contexto que facilitó todo esto. El más importante, decimos, cumbre a nivel internacional es la cumbre Habitat, que empezó en los años 70 y llegó al Habitat 3, tercero, que ocurrió en el 2016. Esto es seguramente la cumbre más importante a nivel mundial en la cual los temas de las ciudades están discutidos, debatidos y está organizada por las Naciones Unidas. Pero, como yo he dicho, no se trata solamente de economía, se trata de muchas cosas. Por ejemplo, también de seguridad. Hay redes que tratan de temas de paz, como antinuclear. Esto, Mayor for Peace, es un tema importante que está contra el desarrollo de las armas nucleares en las ciudades. Hay también otras ciudades, otras redes como Strong Cities, que es una red contra el extremismo violento. También a veces las ciudades crean problemas. Os cuento un caso muy interesante. Hace algunos años, el Ayuntamiento de Tokio se puso enfrente y declaró que iba a comprar una isla, que es una isla contesa, disputada entre China y Japón. Es una isla, de hecho, se llama con dos nombres. Si la llamas con el nombre japonés, se llama Senkaku. Si la llamas con el nombre chino, se llama Daiogo. Y por muchos años fue ahí en una zona que, bueno, estaba muy controversa. Y después el alcalde de Tokio, un alcalde conservador, dijo, bueno, tenemos que solucionar el problema, y entonces se fue ahí y decidió de comprar la isla, o por lo menos anunció de comprar la isla. Y por supuesto haciendo esto en una manera reafirmando la soberanía japonesa sobre esa isla. Y esto, por supuesto, generó una reacción muy fuerte del gobierno chino y como consecuencia del activismo de este alcalde, el Ministerio del Exterior japonés tuvo que tomar la iniciativa y enfrentar el problema. Entonces, ese es un caso muy interesante porque nos enseña muy claramente de cómo un alcalde, una ciudad, puede provocar como una escalation bilateral entre dos países. Ciudades también están muy metidas en issues de peace building. Hacen muchas cosas, hacen lobbies, proyectos, facilitan el diálogo, la mediación, también la formación, el training, en diferentes momentos. Por supuesto, las ciudades tienen algunos puntos de fuerzas, tienen un conocimiento muy fuerte y están ahí con un long term. No tienen armas, entonces son considerados más neutral, pero al mismo tiempo su legitimidad es un poco cuestionada y no pueden actuar solos. Así que ahí, como se ven, puntos de fuerzas, pero también puntos de debilidad en las ciudades que se ocupan de peace building. Algunas ciudades hicieron prevention, intentaron de prevenir los conflictos. Otras ciudades se movilizaron durante los conflictos para intentar de
tema de controlar el conflicto, y a veces las ciudades se movilizan después del conflicto para reconstruir el país, para llegar a ayudos y también para un proceso de reconciliación. A veces las ciudades son activas en, ¿cómo se llama el emergency relief? Después de los tsunamis, después del terremoto, earthquakes, distintas ciudades de muchos países se movilizaron para llevar ayudas. También las ciudades actúan como desarrollo, facilitan el desarrollo social y económico en otros países a través de muchos canales. Las ciudades también se desarrollan relaciones con las diásporas al exterior. Este es el caso de Italia, que tiene una diáspora muy, muy grande. Y las ciudades son muy activas en tener vivo el legame, el contacto con las ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Palermo, en Sicilia, esa isla italiana, de la cual muchos sicilianos se fueron, por ejemplo, a Estados Unidos. Tienes una oficina de la ciudad de Palermo en Nueva York, exactamente para tener un repuerto, una relación muy intensa con esta comunidad de diáspora sicilianas en Estados Unidos. Y por supuesto, la parte económica. Se hace city diplomacy, se hace internacionalización porque tú quieres desarrollar económicamente tu país. ¿Y cómo lo haces? Bueno, lo haces intentando de atraer turismo, de atraer inversiones, de atraer grandes eventos, como Juegos Olímpicos, y lo haces también haciendo como se llama el city branding. Ahora lo vamos a ver en un momento. Eso de la atracción de las inversiones, de los turistas, de las personas, es un tema muy importante. Todas las ciudades, de hecho, están en competición para atraer todo esto. Y esta competición es muy dura. Piensa, por ejemplo, usted puede pensar al turismo. Todas las ciudades intentan atraer turistas, porque los turistas llegan como riqueza y van a atraer dinero en esta ciudad. Y entonces, ¿cómo puedes atraer turistas de una parte de la otra? Bueno, el city branding es muy importante. Tú tienes que desarrollar y proyectar al exterior una imagen de la ciudad amable, interesante, sofisticada, yo diría única. Esto, por ejemplo, es lo que hizo Medellín durante una temporada. Medellín fue muy activa en el término de proyectar una imagen de una ciudad que se cambió. No más la ciudad de los carteles de drogas, pero una ciudad medio ambiente, una ciudad desarrollada, civil y todo esto. Todas las ciudades lo hacen. Cuando usted piensa en las ciudades, usted piensa al branding de esa ciudad. Por ejemplo, cuando usted piensa en Nueva York, va a tener una imagen muy clara de Nueva York, que es una imagen, un branding de una ciudad activa que nunca duerme, ¿no? New York never sleeps. Muy activa, muy lídera, donde cualquier persona puede perseguir sus ideales y todo. En París, la imagen es una imagen muy romántica, muy artística, donde la belleza es muy importante y todo esto, ¿no? Entonces, todas las ciudades intentan construir una imagen, un storytelling
que es fundamental para atraer inversiones, turistas, estudiantes y todo el resto. Por supuesto, hay ranking. Este es un ranking about city branding. Roma, mi ciudad, está bastante alta por varias razones históricas, culturales. De hecho, Roma es una de las ciudades más turísticas del mundo. Las ciudades, pero también se ocupan de derechos humanos. Varias ciudades fueron empeñadas en campañas en favor, en protección de los derechos humanos al exterior. Hay una red de ciudades contra la pena capital de muerte, ciudades que están muy cometidas en el tema de los derechos humanos de los migrantes. Así que los human rights es también un tema importante, los derechos humanos, en lo cual muchas ciudades actúan a nivel internacional. Las ciudades también se ocupan de cuestión de issues de digitalización. Hay redes ahí muy importantes. Y también como hubs culturales. Abu Dhabi, ¿sabes? La capital de los Emiratos Árabes Unidos, invirtió mucho para atraer universidades americanas, inglesas, europeas, para abrir 2 museos muy importantes. Hoy en día en Abu Dhabi hay el Guggenheim, un museo muy importante americano de Estados Unidos, de Nueva York, y el Louvre, el Museo de París. Invirtió mucho dinero y estos 2 museos decidieron de abrir un pequeño museo ahí. Y así hacen muchas otras ciudades. Y al final, esto de los eventos. Cada ciudad intenta de atraer también eventos, siempre por un sentido económico. Expos, World Cups, Olympic Games. A veces las ciudades hacen esto creando una empresa semipública. Yo aquí pongo 2 ejemplos, London & Partners o Eventing Milan. Estos son 2 empresas, no parte de la alcaldía, pero también, in a way, tienen una conexión con el alcalde y están ahí simplemente para facilitar las inversiones, para facilitar aumentar el número de los turistas que visitan el país. Bueno, con esto yo termino y bueno, este es el libro y ahora podemos hablar si tenéis algunas preguntas. Espero que esto fue suficientemente claro y lo siento por mi pobre español. Aquí estoy. Gracias, profesor Marchetti. Ha sido muy claro su español. Y también gracias por compartirnos sus reflexiones sobre la diplomacia de las ciudades en la política internacional y los 2 modelos, diplomacia urbana y diplomacia híbrida, que sin duda ofrecen lineamientos epistemológicos, teóricos y metodológicos para pensarlo no solo en retrospectiva, sino a futuro, en espacios simbólicos y físicos, de cómo se ejerce esa diplomacia. En este sentido, mi colega, el profesor Sebastián Dubé, tiene una primera pregunta y es, ¿cuáles serían los mejores indicadores para evaluar resultados para la democracia, resultados de la diplomacia urbana? Ahí están escritos, ¿no? Y también enfatiza esto cómo podría seguir, qué modelos serían más acordes en Barranquilla. Vale. Bueno, muchas gracias. Es una demanda muy interesante. De hecho, yo diría que los indicadores son el resultado de una decisión política. Algunos alcaldes podrían ser interesados únicamente al aspecto económico. Entonces, los indicadores serían, bueno, ¿cuántos
cuántas inversiones has conseguido, cuántos turistas has traído, cuántos estudiantes has traído, estudiantes fuera de la ciudad y todo esto, ¿no? Otros podrían decir, no, bueno, por nosotros el aspecto económico no es tan central, mucho más importante los derechos humanos. Y entonces ahí los indicadores serían, bueno, como qué cantidad de migrantes vas a acoger, a recibir en tu alcaldía, en tu ciudad, si vas a participar a redes de derechos humanos, de ciudades, de derechos humanos a nivel internacional, entonces quizás vas a participar al debate global sobre derechos humanos. Quizás tú decides que estás más interesado en issues de seguridad o de peace building. Entonces, yo diría que los indicadores dependen de la orientación política de la alcaldía. De hecho, se pueden observar ciudades que cambian de dirección a segunda de qué alcalde tienen. Y por Barranquilla, bueno, es claro que hay varias consideraciones, varios aspectos que tienen que ser tomados en cuenta para desarrollar una estrategia de internacionalización de la ciudad. Y estos factores tienen que ver con la geografía. De hecho, el hecho de estar en el mar es un tema muy, muy importante que yo creo que tendría que ser desarrollado, pero también, por ejemplo, sería importante hacer un mapa de dónde están la diáspora de Barranquilla, donde la gente de Barranquilla que se fue, en toda la ciudad hay gente que se fue. Bueno, hay también gente que se viene, pero se fue ¿dónde? Por supuesto, en otras ciudades en Colombia, pero también en otras ciudades en Latinoamérica, quizás seguramente en Estados Unidos, quizás un poco también en Europa. Entonces, hacer un mapa de la diáspora de Barranquilla, y quizás podrías descubrir que, no sé, la mayoría o una parte importante de esa diáspora está en Dallas, en Texas, no sé. Eso. Y entonces intentas desarrollar una relación bilateral entre Barranquilla y Dallas, justamente para tomar todos los beneficios que podrían venir de esta diáspora, que es como un bridge, como un puente, ¿no? Entre las dos ciudades. Por ejemplo, yo no sé dónde están, pero tienen que averiguar y considerar los distintos factores que cada ciudad tiene. Yo diría que un modelo, y la otra cosa es, la diplomacia urbana no se hace solos. Así que yo diría, seguramente intentar de averiguar cuáles son las redes importantes, también en los temas que la alcaldía de Barranquilla quiere perseguir, y después involucrarse en redes pertinentes, relevantes por estos temas. Yo diría. Gracias, profesor. Sé que es un esfuerzo porque no tiene una familiaridad con Barranquilla, pero sí, de hecho, ha respondido también en parte a la pregunta de una estudiante, Vicky Tapia, que dice que se necesitaría una ciudad como Barranquilla para aspirar a una diplomacia urbana. Y efectivamente, yo le sumaría, pues, mirar estos intereses, no solamente de la institucionalidad, sino también, me imagino, de las movilizaciones. Sí, yo diría también, se necesita que estos temas sean enseñados en la universidad, porque un hecho importante son las human resources, resources humanas, no sé cómo se dice, porque ahí también se necesita un nivel de socialización entre los líderes políticos, pero también los ciudadanos,
que piensen más en las oportunidades que vienen de la internacionalización. Y entonces, más ciudadanos y más políticos empiezan a pensar en estos términos, después seguramente tú tendrás más diplomacia urbana. Y al mismo tiempo, también lo opuesto es verdadero, en el sentido que si tú no lo haces, seguramente esta es política, tú no lo haces, los otros lo harán. Así que es una oportunidad, pero también un riesgo, porque tú vas a perder oportunidades en un juego competitivo. Por ejemplo, piensa esto del turismo. Si Barranquilla se desarrolla y en ese sentido, muy bien, pero si no lo hace otras ciudades colombianas o de otros países, van a traer más turistas y menos turistas se irán a Barranquilla. Estos son simplemente ejemplos muy simples, pero el sentido es que se necesita una socialización desde abajo, que cree las condiciones por los políticos, pero también por los ciudadanos, de reclamar y de desarrollar proyectos de internacionalización. Gracias. Y tenemos una segunda pregunta, ya más con implicaciones teóricas y también políticas, y es ¿en qué condiciones políticas se ven más cooperación entre los niveles de gobierno y en cuáles se ven más rivalidades por causa de la diplomacia de las ciudades? Bueno, la respuesta más fácil es cuando tienen el mismo color político. Y al revés, si tienen un color político distinto, muy probablemente verás tensión. Yo diría, sobre todo, en un caso como es el colombiano, en el cual hay una tradición, ¿no? Que el alcalde de Bogotá después va a jugar un papel nacional, y quizás se hace el presidente. Entonces, claramente, la alcaldía también se juega no solamente un papel local, pero también a nivel de política nacional. Y por ese sentido también, por supuesto, cada conexión, cada oportunidad internacional va a ser disfrutada para objetivos nacionales. Entonces yo diría que mucho depende, por supuesto, de la sintonía, de tener la misma ideología, misma dirección política. Este es un tema importante. También es un tema constitucional, porque depende mucho de cómo la Constitución trata ese tema. En algunos países es casi prohibido por las ciudades hacer, decimos, política exterior. Esto es una prerrogativa exclusiva del gobierno nacional. Otros países, al contrario, desde ya un punto de vista constitucional, esto lo permite. Entonces, hay también un tema de legislación y de ley nacional y constitucional. Y yo diría que aquí el trend, la tendencia es que país después de país va a estar cambiando el cuadro normativo nacional para permitir más y más la acción internacional de las ciudades. Pero no todos los países están tan abiertos, ¿no? Así que depende de país a país. Muchas gracias. Para cerrar, yo quisiera que ya nos compartió un aspecto que da cuenta de la relación entre diplomacia de las ciudades y Estado, como es que tanto desde la institucionalidad hay una apertura o un cierre a estas oportunidades de ejercer una política internacional por parte de la ciudad. ¿Qué otro elemento podría destacar sobre esa relación entre la diplomacia de la ciudad y los estados? Bueno, otra vez, al contrario,
la diplomacia de las ciudades está utilizada por el gobierno para sus objetivos de política exterior. Y nosotros esto lo vemos muy claramente en algunos países, por ejemplo en China. Cuando la China desarrolla una estrategia sobre un país, seguramente tú también verás que habrá un empuje a nivel municipal. O sea, hay el gobierno que se viene, el Ministerio del Exterior chino que se viene y habla con el Ministerio del Exterior, pero también habrá ciudades chinas que se vienen y intentan desarrollar relaciones a nivel de ciudades. En esto la China es muy sofisticada, como aprendió la lección muy bien, y lo hace muy claramente. También, por ejemplo, esto lo hace bastante bien la Turquía, sobre todo con el gobierno de AKP, de Erdogan. Ellos empujan mucho y van a utilizar mucho esto. También la Italia un poco lo hace, porque simplemente es una oportunidad, porque si tú persigues un objetivo desde el alto y el bajo, ¿no? Desde el Ministerio del Exterior, pero también del bajo, que sea las ciudades, sean las empresas, sean las organizaciones de sociedad civil, creas esto que se llama esta diplomacia híbrida, que generalmente tiene mucho más éxito de una diplomacia tradicional, hecha exclusivamente por los diplomáticos gubernamentales. Bueno, profesor, pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio, por socializarnos su libro, y esperamos poder contar con usted presencialmente, poderle invitar próximamente a la Universidad del Norte. Bueno, esto sería... No, gracias a vosotros por la invitación. Por supuesto, me gustaría mucho a ver si un día esto va a pasar. Lo siento mucho por la pena del español. De hecho, creo que esta es una de mis primeras clases o charla en español. Pero muchas gracias para escucharme por todo este tiempo. Y sí, por supuesto, espero seguir la conversación de una manera o de la otra. Ahí hay este libro, pero también me encuentran ahí en Twitter, en Facebook, whatever, y así que habrá una manera de seguir conversando sobre este tema. Muchas gracias. Gracias. Y hasta pronto. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.